tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en el que intentamos salirnos de la coyuntura, de la noticia cotidiana, de la información caliente, para meternos en otros temas que asumimos le interesan a los productores en general y a quienes a lo mejor viviendo en los grandes centros urbanos desconocen cuestiones básicas que tienen que ver con su día a día. En este caso nos proponemos tratar de saber si se trata de mitos o realidades, si es pura semántica o si de verdad tiene relación con la realidad cuando hablamos de cambio climático. Nos pasa habitualmente que escuchamos en las conversaciones, en la esquina de casa, en la tele, en la radio, llovió mucho. Cambio climático. No, vos sabés que tuve un problema en el parque porque el pasto, cambio climático, se me murió cambio climático. ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mito respecto a estos temas? Y como lo haremos en cada oportunidad, intentaremos tener siempre a quienes son los referentes indiscutidos en cada una de las materias para que nos ayuden a comprender esa realidad. Los voy a presentar, es un gusto para nosotros que nos estén visitando en el día de hoy. En primera instancia, el ingeniero Carlos Marcelo Di Vela, del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Él tiene un doctorado en ciencias en el Instituto Nacional Agronómico de París-Grignon, en Francia, y por lo demás es uno de los referentes nacionales e internacionales en el tema seguimiento satelital en cuestiones de cambio global. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Pero también nos está acompañando en el día de hoy el ingeniero Juan José Gaitán, también del Instituto de Suelos del INTA Castelar. Él es muy joven, especialista en teledetección aplicada al monitoreo de los recursos naturales. Y con ellos, que tienen esos cargos tan difíciles, vamos a intentar llevar al llano un tema que parece complicado. Ellos nos van a decir si lo es o no. Arranco con usted, Di Vela. Cambio climático, mitos y realidades. ¿Me explica fácil? Ay, a ver. La verdad que es un tema que interesa mucho a la gente y sabemos que por las encuestas que hacemos, por los usuarios que tenemos en todos los productos y servicios e información que damos en el instituto, que es un tema, digamos que un trend topic siempre dentro de las consultas que hacen en el instituto. Y es una cosa que yo hace poquito escuché una explicación que la voy a tratar de repetir ahora, y que hablaba del cambio climático. Para que entendamos el cambio climático, me parece que habría que pensar en el efecto invernadero, ¿no? Cuando tenemos un invernadero de vidrio o de plástico, todos sabemos que durante el día entra la radiación del sol, esa radiación que entra calienta la superficie, porque una parte de esa energía la absorbe la superficie, y después esa energía que es emitida por lo que está dentro del invernáculo, no puede salir por los vidrios, porque los vidrios no dejan salir esa energía, entonces toda esa energía queda acumulada dentro del invernáculo, y es por eso que tenemos temperaturas más altas dentro del invernáculo que afuera, y eso se mantiene durante la noche, ¿sí? Entonces tenemos ese efecto invernadero dentro de esas estructuras que conocemos como invernáculos. La atmósfera juega el mismo rol, ¿sí? en el planeta, dejando pasar la energía del sol y no dejando salir esas energías de onda larga, esa energía térmica que nos permite mantener durante la noche temperaturas compatibles con la vida, ¿sí? Lo que está pasando en los últimos años es que se están acumulando esos conocidos como gases de efecto invernadero, se está haciendo como más gruesa ese vidrio. Entonces cada vez sale menos de esa energía y tenemos un aumento de la temperatura en el planeta que lo que hace principalmente es acelerar los procesos. Como hay más temperatura, los procesos hidrológicos, los ciclos atmosféricos se aceleran, y lo que vamos teniendo cada vez más con esto del cambio climático, más que grandes cambios, por ejemplo, en la lluvia, que no hay cambios tan grandes en los últimos años de lluvias. Sí tenemos cambios en la temperatura en los últimos años, pero en las lluvias no hay cambios tan grandes en los últimos 100 años en términos medios. Lo que sí tenemos son una alta variabilidad interanual, ¿sí? Unos años muy húmedos y al otro año una tremenda sequía. Y lo que estamos viendo con esto del cambio del clima, y cuando hablamos del clima parecería que estamos teniendo cada vez años más lluviosos o cada vez años con más precipitaciones, lo que estamos viendo son cada vez años más extremos. Entonces lo que siempre escuchamos hablar a los que hablan de estos temas es de un aumento en la variabilidad climática, más que un cambio en el clima. Es decir, esos cambios en el clima los asociamos más a un cambio en la variabilidad que a un cambio real en la media de lluvia de los últimos 100 años.
¿Por qué cree usted que en los últimos años se ha asociado esto que usted denomina como cambios extremos con el término catástrofe, cambio climático, catástrofe? Hasta en el cine, ¿no? En lo fílmico ha sido así. Obviamente eso tiene un impacto importantísimo en la opinión pública y eso le da agenda a muchas de estas temáticas, lo cual en algunos aspectos eso nos viene bastante bien, ¿sí? Prestar atención a esos aspectos que son importantes para nuestra vida, para nuestra producción, para nuestra economía, etc. Pero claro, lo que ha pasado últimamente es que con esos extremos de lluvias, por ejemplo, de precipitación, que encima se concentran en un lugar determinado, se concentran en un periodo determinado, provocan situaciones catastróficas que en muchos casos son fortuitas, pero que desencadenan procesos muy, muy complejos. Voy a volver con usted en un minuto para que me explique cuánto me aporta esto a la investigación, qué cosas puedo prevenir a partir de la investigación. Pero le quiero preguntar al ingeniero Gaitán, cuando hablamos de clima, inmediatamente pensamos en el cielo, en la atmósfera y en el suelo. Y cuando pensamos en suelo, pensamos en producción. Y pongamos el caso, nos vamos de viaje. Ingeniero, ¿usted vivió en Bariloche mucho tiempo? Así es, Es muy joven, pero lo tratamos de usted. ¿No? Uno le pasa que toma la ruta 3 y ve la pampa primero maravillosa, ese verdor, y después empieza a ver aridez y dice, esto es la Argentina, tenemos todos los climas. ¿Me explica? Bueno, es verdad lo que decís. En nuestro país, aproximadamente 2/3 de nuestro país es árido, semiárido. Y bueno, estas regiones, comparativamente con lo que es la pampa húmeda, generalmente han sido mucho menos estudiadas. Tenemos pocos conocimientos de qué es lo que ocurre con los suelos, la vegetación, cómo responden a estos cambios que están ocurriendo en el clima. Entonces, bueno, estamos trabajando un poco en ese sentido. Defíname, para quien está en su casa, en un gran centro urbano en este momento, lo está mirando y me dice, pero suelo árido, independientemente de la definición del diccionario, ¿cuál sería? Bueno, los suelos en general, digamos, podemos decir que es como la epidermis, es decir, como la piel del planeta. Son el primer metro más o menos, 2 metros de profundidad de la superficie terrestre. Eso es lo que definimos como suelo. Si ustedes hacen un pozo van a ver que van a encontrarse diferentes cosas. Generalmente los primeros centímetros son como más oscuros, eso es por la materia orgánica. Luego hay capas más claras. Bueno, eso técnicamente se llaman horizontes, cada uno tiene diferentes propiedades. Y bueno, el suelo es donde se desarrolla toda la vida en el planeta, o sea, toda la producción de alimentos que se realiza está basada en los suelos. La calidad de los suelos es reversible, es decir, escuchamos en las noticias, por ejemplo, por ir a un tema de coyuntura, que zonas que son o han sido históricamente trigueras, hoy tienen severas dificultades por desertificación. Por ejemplo, ¿es reversible esa situación o por el contrario, un suelo que es muy fértil puede transformarse en un suelo árido? Sí, bueno, por el manejo que hacemos de los suelos, la calidad del suelo puede variar para bien o para mal. O sea, hay prácticas que producen un deterioro de esas propiedades del suelo, por ejemplo, el desmonte o el reemplazo de un pastizal natural para agricultura y demás, generalmente trae aparejado algunas consecuencias negativas para ese suelo. Y también hay prácticas de manejo que ayudan a mejorar las propiedades del suelo. Y eso tiene mucho que ver también con el cambio climático, porque los suelos son el segundo reservorio de carbono en el planeta después de los océanos. Es donde se almacena el carbono del planeta, más o menos cerca de 150 veces la cantidad de carbono que se emite anualmente a la atmósfera por las actividades humanas, la quema de combustibles fósiles. 150 veces más es lo que está almacenado en los suelos. Entonces, pequeños cambios que puedan ocurrir, ya sea de ganancia o de pérdida de ese stock de carbono, puede tener un gran impacto en los niveles de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera, y eso puede acelerar o mitigar el cambio climático. El cambio climático. ¿Vuelvo a usted? Sí, Una cosita que yo quería aclarar. Por supuesto. Porque escuchamos recién a Juan y vos inclusive, que hablabas de cambio climático, él habló de cambio global.
¿sí? Entonces, aclararle a la gente que lo que estamos experimentando cuando hablamos de cambio global, ese cambio global tiene varios componentes. Uno de esos componentes es el cambio climático. Hay otros que pueden ser cambios en el uso y la cobertura del suelo. Hay distintos componentes, pero sin lugar a dudas el cambio climático es uno de los componentes más importantes de eso que llamamos cambio global. Y en ese cambio global del uso del suelo, ¿qué rol cumple hoy la investigación que pueden llevar a cabo, por ejemplo, en el Instituto de Tecnología Agropecuaria, en el CONICET, donde fuere? ¿Y qué rol cumplen, porque ya nos vamos a ir a lo productivo, qué rol cumplen los productores, las buenas prácticas agrícolas, la tecnología? Es amplio, pero ayúdeme. Sí, a ver, dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dentro del INTA, obviamente hay muchísimos programas de investigación y de extensión que están asociados y vinculados a esas temáticas. Obviamente dentro del cambio global, el cambio en el uso y la cobertura es un componente muy importante y particularmente el uso de satélites, por ejemplo, que es una de las herramientas que nosotros manejamos para tratar de responder a esa problemática, realmente aporta una respuesta muy interesante, ¿sí? El tener información varias veces por día de los últimos 30 años con muchísima resolución espacial nos permite ver cambios en la cobertura, ¿sí? Si un bosque fue reemplazado por un pastizal o si ese pastizal se deterioró, se degradó producto de una práctica o producto de un sobrepastoreo, o si un uso intensivo de la agricultura produjo una disminución en la cobertura verde que impacta obviamente en el rendimiento. Todas cosas que podemos monitorear con satélites y en los últimos años eso ha hecho un aporte importante y el INTA ha respondido a la altura de esa demanda con esta herramienta. Así que sí, es una temática que en nuestra institución y en muchas otras a nivel nacional e internacional ha tenido un protagonismo bastante importante. Y de acuerdo con su experiencia, si bien usted es un hombre muy joven, tiene una trayectoria local, internacional, lo decíamos al principio, con el rol del productor, ¿se ha ido modificando en los últimos años o no? ¿Qué rol han tenido las tecnologías? Usted habló del satélite para investigación y yo pienso en el dron como término práctico de uso del productor. ¿Me ayuda? Lo del dron es un fenómeno bastante interesante porque hoy todos te hablan de los drones, ¿sí? Y nosotros usamos la misma información que provee un dron a partir de una plataforma satelital hace 30, 40 años. Lo que pasa es que, claro, uno con el dron se siente que uno es protagonista de la información y que la está tomando uno. Entonces, eso le da un poder bastante interesante al usuario porque puede decidir cuándo y dónde y cómo tomar la información. Pero esa información es la misma que podemos tomar también con otras plataformas. Pero sí, me parece que cada vez más tenemos que entender que en estos sistemas futuros de producción, el productor y la sociedad que integra a esos productores tienen un rol más importante. Yo siempre pongo el ejemplo ahí del problema de las inundaciones en algunos lugares planos de nuestro país. Pensar que lo que está pasando con el agua, aguas arriba, no influye sobre aguas abajo, eso es, ya hoy me parece que eso nadie lo desconoce, ¿sí? Y el manejo del agua en muchos lugares, ¿sí?, tiene que ver mucho con el uso que hacemos de ese recurso, ¿sí? Si nosotros tenemos cultivos o tenemos pastizales que están usando agua todo el año o tenemos cultivos que dejan un periodo del año sin usar el agua que cae, que encima ese año fue mucha, por ejemplo, al no haber nadie que lo consuma va a estar en exceso. Y pensar que eso es una decisión individual también es un error, porque empieza a ser una decisión de conjunto, ¿sí? Una decisión donde un municipio, donde hay políticas de uso del suelo que, por ejemplo, promueven que no haya periodos sin uso del agua, de manera de evitar esos excesos que se producen de lluvia y que dejan la cobertura del suelo por un tiempo sin uso del agua. Esa es una decisión, por ejemplo, cada vez más grupal, pero claro, como toda decisión grupal requiere de consensos y es un trabajo de hormiga, ¿sí? Entonces esos consensos son cada vez más necesarios y estamos teniendo que pensar cada vez más en un trabajo de conjunto, ¿no? Voy a volver. Ingeniero Gaitán, ¿usted me repite el porcentaje de zonas áridas que tenemos en la geografía argentina? En nuestro país es aproximadamente 2/3 partes del territorio y a nivel mundial es un 40% de la superficie terrestre son zonas áridas. Explíqueme si en esas 2/3 partes del territorio nacional
estamos hablando de suelos áridos, por tanto no productivos, porque inmediatamente pienso en la ganadería de las zonas áridas de Mendoza y digo, no, sí que era productivo. ¿Me lo explica? Sí, sí, claro. Son suelos donde se realiza producción agropecuaria, en muchos oasis de riego, por ejemplo el Alto Valle del Río Negro, o las zonas de vid en Cuyo, o el olivo, y más extensivamente todo lo que es la ganadería en zonas áridas, por ejemplo en Patagonia fundamentalmente la ganadería ovina, y más hacia el norte ya más vacuna. Gran parte de la ganadería en nuestro país se desarrolla en estos ambientes áridos y semiáridos. ¿Con qué se encontró usted en Bariloche cuando comenzó su estudio? Bueno, en Patagonia tenemos fuertes problemas de deterioro de los pastizales naturales, de certificación, por sobrepastoreo. Es decir, un pastoreo por ahí a veces con altas cargas animales que producen un deterioro del pastizal, dado que consumen más de la Claro. vegetación que lo que la vegetación podría producir. Espéreme, con altas cargas. Resulta que nuestro camarógrafo que está escuchando dice, ¿cómo con altas cargas? ¿Serán animales muy pesados? ¿Me explica? No, por carga animal nos referimos a la cantidad de animales que pastorean en una determinada Perfecto. superficie. Perfecto. Que bueno, por ahí eso ha sido alto en algunos lugares de Patagonia, más alto que lo que podría sostener la vegetación. Eso hace que progresivamente los animales van consumiendo la vegetación, se pierde cobertura, el suelo queda desnudo, desprotegido, y eso hace que el viento y la lluvia vayan arrastrando partículas de suelo y se vaya perdiendo suelo. Y eso, bueno, va a tender a agravarse, pensamos, con el cambio climático. Está previsto que en las zonas áridas del país un aumento de las temperaturas y en algunas zonas una disminución de las precipitaciones que van a intensificar estas condiciones de aridez. Es decir, va a haber menos productividad de la vegetación, menos protección del suelo, y eso va, pensamos, a agravar un poco estos problemas de erosión. Y además otra cosa que estamos viendo en Patagonia, y también creo que en otras regiones, es que como resultado del cambio climático están haciéndose más frecuentes eventos extremos. Por ahí eventos que antes ocurrían una vez cada tanto, ahora se están haciendo más frecuentes, como eventos de lluvias torrenciales. Por ejemplo, sobre todo en verano estamos teniendo registros de que ocurren estos eventos de gran cantidad de precipitación en poco tiempo, y eso en un suelo árido con poca vegetación tiene un efecto negativo porque produce esto, erosión. Es decir, las gotas de lluvia impactan sobre el suelo, disgregan y arrastran esas partículas y bueno, se forman cárcavas, surcos y todo eso deteriora la calidad del suelo. Tengo el estudio, tengo la estadística. ¿Y después? Y después hay que hacer que esos estudios, esas estadísticas lleguen a los usuarios de esa información o a los que pueden tomar decisiones con esa información. Y para eso también hay que hacer un esfuerzo enorme y nosotros también en el INTA estamos poniendo muchísimo esfuerzo para hacer que esa información, esos datos que generamos estén a disposición de los usuarios en tiempo y en forma, ¿sí? Y que esos datos sean de calidad. Así que no solo nuestro trabajo termina en generar esa información o obtener esos datos o hacer esos análisis, sino también ver cómo hacemos que esa información llegue al usuario o adaptar esa información para el usuario. En los últimos tiempos mucho se habló respecto del tema siembra directa. Me refiero a los últimos tiempos, más allá de la aplicación de la siembra directa desde hace muchos años en la Argentina. ¿Cuál sería el paso siguiente? También escuchamos hablar de agricultura de precisión, por ejemplo, para que esté en consonancia con este esfuerzo general del que usted habla, del que el productor también tiene que ser protagonista. Claro, eso que conocemos como agricultura de precisión o manejo de ambientes, ¿sí? Lo que tratamos de hacer en agricultura es manejar los sistemas de manera mucho más eficiente, ¿sí? Si nosotros tenemos en un potrero, en un lote, distintos suelos que tienen distinta capacidad de retención de agua, distintos nutrientes, poder
poner más semillas o sembrar más semillas en aquellos ambientes mejores, o fertilizar menos en aquellos ambientes mejores, o regar más en los lugares que falta más agua. Todo eso tiende a hacer un uso más eficiente de los recursos o a una maximización de la producción usando los recursos de acuerdo al potencial que puede dar cada ambiente. Cuénteme cómo es en el mundo, cómo es en Francia, cómo es en Brasil. Por citar dos casos bien diferentes. No estamos, obviamente no estamos de ninguna manera lejos de todo eso, sino que somos protagonistas activos de eso, ¿sí? Nuestro país, en cuanto a agricultura de precisión, debe ser el segundo o tercer país en el mundo en cuanto a tecnificación asociada al manejo por ambiente usando técnicas de agricultura de precisión. Así que nosotros, como productores agropecuarios, somos un protagonista importante, no solo en la producción mundial de muchos cultivos, sino en el uso de tecnologías asociadas a esa producción. Cuando usted se refería en el inicio de nuestra charla al cambio global, habló del cambio climático y también del cambio del uso, por ejemplo, de los suelos. Pensamos en la Argentina, en la proliferación por cuestiones económicas de la soja oportunamente, del desplazamiento de la ganadería. ¿Esto también puede revertirse más allá de lo económico? Por supuesto, esas son todas, muchas de ellas son decisiones humanas. Claro está que si el suelo se degradó o había un bosque que tenía 200 años, en muchos de esos sistemas va a ser muy difícil de recuperar, ¿sí? Por el tiempo y por las condiciones que tienen que darse para que eso vuelva a su situación original. Pero muchas decisiones sí tienen una decisión fuertemente política y que puede revertirse en cualquiera de las situaciones ante una decisión de ese tipo. Pero sí, muchos podemos ser protagonistas de esos cambios. Una más, que tiene que ver con el tema de la investigación. Insisto con este tema porque decíamos, tenemos las estadísticas, tenemos los profesionales de primer nivel, tenemos los productores. ¿Cuál es el nivel de cuántos involucran hoy los empresarios agropecuarios y los productores en esto? Digo, hay la actitud independiente del dron, que es la mejor expresión del avanzar por mí mismo, o hay una tendencia a avanzar en grupo, porque tiene que ver con la sociedad también eso. Hoy, Hay un gradiente muy importante. Obviamente hay un sector de productores que no tiene acceso a información o no tiene acceso a la tecnología, donde el Estado y el INTA, formando parte de ese Estado, por ejemplo, tiene un protagonismo fundamental. O sea que para que esa gente pueda apoderarse de mucha de la información que generamos nosotros, tiene que estar el Estado ahí generando esa información. Hay otro nivel de productores, obviamente, que genera su propia información o tiene otro tipo de acceso a la información y a la tecnología que pueden ser de manera más independiente. Pero seguramente me parece que la investigación y la investigación aplicada que hacemos nosotros en la universidad, en los organismos de investigación como el INTA, cruzan transversalmente a esos sectores, ¿sí? Donde es fundamental un componente de investigación, de desarrollo, acorde a las necesidades de producción y a las demandas que tiene el mundo globalizado en estos temas de producción agropecuaria. Complementando un poco lo que decía Carlos, quería comentar que en nuestro país es uno de los países del mundo donde los cambios en el uso de la tierra están ocurriendo en forma más acelerada. Fundamentalmente en lo que es la región del Chaco. Esa zona es una de las regiones del mundo donde hay cambios más rápidos, más acelerados en el cambio de uso de las tierras. En ese sentido, en el INTA estamos trabajando en estudiar, cuantificar esos cambios, en estudiar las causas y en función de eso hacer proyecciones a futuro de aquí a 20 años. ¿Cómo va a evolucionar esos cambios en el uso de la tierra? Y bueno, pensamos que esa información puede ser de utilidad para los gobiernos nacional, provincial, para generar políticas públicas, para adaptar o mitigar un poco esos cambios. Un ejemplo de eso que ya se ha implementado es la ley de bosques para esa zona, donde se zonificó el país, los bosques de esa región en categorías o grados, y bueno, de acuerdo a eso es la restricción o no al uso y demás. Eso por el lado de la generación de políticas públicas. Y por otro lado está el productor particular en su parcela, para el cual también el INTA genera información sobre las mejores prácticas para desarrollar a nivel de parcela. Yo creo que para el productor individual
su capacidad de influir, por ejemplo, en estos fenómenos globales de cambio climático es limitada. Digamos, nosotros como país emitimos más o menos el 0,5, 0,6 de las emisiones globales de estos gases de efecto invernadero. Y aproximadamente la mitad de eso viene del sector de la agricultura y la ganadería. Es decir, que como país emitimos muy poco y de eso solamente una fracción viene del sector agropecuario. Pero sí está en las manos del productor desarrollar prácticas de manejo que le permitan mitigar un poco esos cambios que están ocurriendo. A mí me parece que surgieron dos palabras muy interesantes que no habían surgido hasta ahora, que son adaptación y mitigación. ¿Sí? Porque estamos hablando del cambio climático, que el cambio climático está, pero a ver, ¿qué podemos hacer? Y en eso hay dos cosas, ¿no? Adaptarnos a lo que va a venir o tratar de mitigar la situación para ver si eso cambia. Obviamente es mucho más fácil, me parece que para la producción agropecuaria, adaptarse hoy en día y actuar ya en adaptación que tratar de mitigar, ¿sí? Aunque los esfuerzos se están haciendo y uno puede hacer, adaptar tecnología para mitigar la emisión de algún tipo de gases, o algún tipo de producción que minimice la emisión de esos gases. Pero lo que sí podemos hacer hoy, me parece a mí, es todo lo que tiene que ver con adaptación. Y esa adaptación es fundamental, todo esto que veníamos hablando. Si tenemos información y podemos hacer previsión, podemos adaptarnos a esos cambios, podemos sembrar en otra época para evitar una sequía que cada vez es más frecuente en determinado periodo. Podemos adaptarnos tratando de alimentar a nuestros ganados con un determinado tipo de alimentación que evita una emisión de determinado tipo. O sea que esas dos palabras me parece que vinieron a la charla ahora y que son fundamentales y que tenemos que empezar a tener presentes. Adaptación y mitigación. Cambio global, cambio climático, adaptación, mitigación, y todo esto va a enganchar con lo que seguramente vamos a estar conversando a lo largo de la programación de Chacra TV, que será Chacra TV, que será producción de alimentos. Porque todo esto que estuvimos charlando con ustedes a veces resulta como lejano. ¿Qué tiene que ver con el bife que pongo al mediodía? Todo tiene que ver. Por eso para nosotros fue tan importante contar con la presencia de ustedes dos aquí, reconocidos en la investigación nacional e internacional. Tengo una particular admiración por el ingeniero. Él es muy joven, ya lo admiraré a futuro seguramente, a quien le he escuchado disertar en varias oportunidades, y nos parece que la claridad de los conceptos de ambos nos ayudaron mucho a nosotros y a quienes nos están siguiendo en este momento para comprender temas que, insisto, parecen tan lejanos y están acá nomás, sobre la mesa, en el té o en el agua que estamos disfrutando. Ingeniero Di Vela, ingeniero Gaitán, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, la verdad que es un gusto haber estado en este programa y desearle suerte para la continuidad de este ciclo. Muchísimas gracias. Bueno, también te agradezco mucho la invitación y esperamos volver a continuar charlando de estos temas. Así será. La intención es y ha sido salir de la coyuntura, de la noticia caliente, para poder abordar en profundidad aquellos temas que estamos convencidos que nos interesan a todos, contando para ello con los máximos referentes de cada una de estas temáticas. Hoy ha sido el cambio global. Muchísimas gracias por acompañarnos.